Antes de que la Navidad fuera sinónimo de luces, regalos y reuniones familiares, fue una celebración frágil, muchas veces olvidada. En una Inglaterra marcada por la pobreza, la desigualdad y el frío de la Revolución Industrial, a mediados del siglo XIX, Londres era una ciudad de contrastes extremos. Opulencia y miseria convivían en calles separadas apenas por unos pasos. Las chimeneas de las fábricas ennegrecían el cielo, mientras miles de niños trabajaban jornadas interminables. En ese contexto, un escritor decidió contar una historia sencilla, casi infantil, que cambiaría para siempre la forma en que el mundo entiende la Navidad. Su nombre era Charles Dickens, quien nació en 1812, en una Inglaterra que avanzaba tecnológicamente, pero que abandonaba moralmente a los más vulnerables. Desde niño conoció la pobreza de primera mano cuando su padre fue encarcelado por deudas, obligándolo a trabajar en una fábrica. Una variedad de conceptos y publicaciones influyeron en Dickens al momento de redactar su obra, pero la experiencia de su infancia principalmente marcó profundamente su obra. Dickens no escribía solo para entretener, escribía para denunciar. Sus novelas son espejos de una sociedad que prefería no mirarse. En diciembre de 1843, tras observar el trato inhumano hacia los pobres y los niños trabajadores, Dickens escribió A Christmas Carol, conocida en español como Un cuento de Navidad, novela corta que publicada originalmente por Chapman Hall el 19 de diciembre de 1843. Dickens la escribió en apenas 6 semanas y nunca imaginó que ese relato se convertiría en una de las obras más influyentes de la literatura universal. Finalmente, Dickens llegó a la conclusión de que la manera más efectiva de hacer llegar sus preocupaciones sociales por la pobreza y las injusticias a un segmento de población más amplio era mediante una historia navideña emotiva, que en su opinión habría de tener un mayor impacto que cualquier panfleto. Ensayo de Ebenezer Scrooge duro y agudo como un pedernal que ningún eslabón logró jamás. Sacar una chispa de generosidad no es un villano clásico. No roba, no asesina, no conspira. Su crimen es más silencioso y más común. La indiferencia. Scrooge es un hombre rico, solitario, endurecido por los años y obsesionado con el dinero. Desprecia la Navidad, desprecia la alegría, desprecia a los pobres. Para él, la compasión es una pérdida de tiempo y la caridad, una estupidez. Cuando su sobrino Fred lo invita a celebrar la Navidad, Scrooge responde con desprecio. Cuando dos hombres le piden una donación para los necesitados, él cuestiona por qué debería ayudar a quienes considera una carga para la sociedad. Dickens no crea a Scrooge como un monstruo, sino como un reflejo incómodo de una mentalidad muy extendida en su época, y quizá también en la nuestra. La noche de Navidad, Scrooge recibe la visita de su antiguo socio, Jacob Marley, muerto 7 años atrás. Marley aparece encadenado, condenado a vagar eternamente como castigo por una vida dedicada únicamente al dinero. Cada eslabón de su cadena representa una oportunidad perdida de hacer el bien. Marley no viene a asustar a Scrooge, sino a advertirlo. Le anuncia la llegada de 3 espíritus que le mostrarán su pasado, su presente y su futuro. 3 oportunidades para cambiar antes de que sea demasiado tarde. Dickens introduce aquí un elemento sobrenatural no como espectáculo, sino como metáfora. Los fantasmas son la conciencia, la memoria y el destino. El primer espíritu, el de las navidades pasadas, guía a Scrooge a su infancia. Lo vemos solo, abandonado en un internado, leyendo libros mientras otros niños celebran la Navidad en familia. Por primera vez, el espectador comprende que la dureza de Scrooge nació del abandono y la tristeza. La avaricia no fue su origen, sino su defensa. También vemos su juventud, su amor perdido, ver quien lo abandonó al darse cuenta de que el dinero había reemplazado al afecto en su corazón. Este viaje al pasado no busca justificar a Scrooge, sino humanizarlo. Dickens nos recuerda que nadie nace cruel. La crueldad se aprende.
El segundo espíritu, el de las navidades presentes, es alegre, generoso y luminoso. Lleva a Scrooge a observar cómo se celebra la Navidad en distintos hogares. Primero, la humilde casa de Bob Cratchit, su empleado mal pagado. A pesar de la pobreza, la familia Cratchit celebra con amor y gratitud. El pequeño Tiny Tim, enfermo y frágil, encarna la inocencia y la esperanza. Luego, Scrooge observa celebraciones sencillas, personas pobres pero solidarias, demostrando que la felicidad no depende del dinero. Este espíritu revela una verdad incómoda: Scrooge es rico pero profundamente miserable. Los pobres, en cambio, poseen algo que él ha perdido. Tiny Tim no es solo un personaje tierno, es una denuncia, es la conciencia social. Dickens lo utiliza para representar a los niños enfermos, olvidados por un sistema que prioriza la riqueza sobre la vida humana. Cuando el espíritu advierte que Tiny Tim podría morir si nada cambia, el impacto es devastador. Scrooge comienza a preocuparse, a sentir culpa, a cuestionarse. Por primera vez, el dinero deja de ser una cifra y se convierte en una responsabilidad. El tercer espíritu que se le presenta, el de las navidades futuras, es silencioso y aterrador. No habla, solo muestra. Scrooge ve su propio funeral, nadie lo llora, nadie lo recuerda con cariño. Sus pertenencias son robadas, su muerte es motivo de indiferencia. Finalmente, ve la tumba con su nombre. Este futuro no es castigo divino, es consecuencia lógica de una vida sin amor. Dickens plantea aquí la pregunta más inquietante: ¿qué dejamos cuando nos vamos? Desesperado, Scrooge suplica una segunda oportunidad y despierta de su sueño. Es Navidad. Lo que sigue es una de las transformaciones más famosas de la literatura. Scrooge ríe, ayuda, dona, abraza. Compra un gran pavo para los Cratchit y se convierte en una figura generosa y comprometida. No es un milagro mágico, es una decisión consciente. Dickens deja claro que nunca es tarde para cambiar, pero el cambio debe traducirse en acciones. El impacto cultural de que tuvo Un cuento de Navidad desde su publicación redefinió la celebración moderna. Popularizó valores como la generosidad, la familia, la compasión y la solidaridad navideña. Muchas tradiciones actuales, las cenas familiares, el énfasis en ayudar al prójimo, fueron reforzadas por esta obra. Scrooge se convirtió en sinónimo de avaricia y su redención en símbolo de esperanza. La obra tiene un mensaje vigente casi 200 años después. Un cuento de Navidad sigue siendo relevante. Vivimos en un mundo con nuevas tecnologías, pero con desigualdades similares o mayores. Dickens nos recuerda que el verdadero progreso no es económico, sino moral. La pregunta que plantea no ha cambiado: ¿qué tipo de personas elegimos ser? Un cuento de Navidad no trata solo de fantasmas ni de una noche especial. Trata de la capacidad humana de cambiar, de mirar al otro, de entender que la riqueza sin empatía es pobreza espiritual. Dickens nos dejó una historia eterna porque habla de algo universal, la necesidad de recordar que todos compartimos el mismo mundo. Y quizá cada Navidad aún necesitamos que 3 fantasmas nos lo recuerden. Cambiado, aunque Ebenezer Scrooge nació en la Inglaterra victoriana, su espíritu no pertenece solo al siglo XIX. Hoy, más de casi 200 años después, su figura sigue viva. Multiplicada y normalizada, en el siglo XXI, Scrooge ya no habita una oficina oscura iluminada por velas. Ahora vive en rascacielos de cristal, en consejos corporativos, en balances financieros que celebran ganancias récord mientras millones luchan por sobrevivir. La avaricia ya no se expresa únicamente como tacañería individual, sino como sistemas completos construidos sobre la indiferencia.
Dickens retrató a un hombre que preguntaba por qué debía ayudar a los pobres. Hoy, la pregunta persiste, reformulada en discursos sobre productividad, mérito y eficiencia económica. En la época de Dickens, la pobreza era visible y brutal. Niños trabajando en fábricas, familias hacinadas, enfermedades sin tratamiento. Hoy, la pobreza adopta formas distintas, pero no menos crueles. Existen avances tecnológicos impensables en el siglo XIX, pero también una brecha económica cada vez más profunda. Un pequeño porcentaje de la población concentra una riqueza equivalente a la de millones de personas. Dickens entendía que la pobreza no es una falla moral del individuo, sino el resultado de un sistema que excluye. En un cuento de Navidad, la miseria no se presenta como castigo, sino como consecuencia. Scrooge representa a quienes creen que el éxito personal los exime de responsabilidad colectiva. Esa idea sigue vigente hoy cuando se glorifica la acumulación y se invisibiliza el sufrimiento. Los fantasmas de Dickens no han desaparecido, han cambiado de forma. El fantasma del pasado hoy nos recuerda historias de colonización, explotación laboral, desigualdad heredada. Nos muestra que muchas de las comodidades actuales se construyeron sobre injusticias no resueltas. El fantasma del presente observa un mundo hiperconectado pero emocionalmente distante. Vemos tragedias en tiempo real, pero las deslizamos con el dedo, anestesiados por la sobreinformación. El fantasma del futuro ya no necesita mostrar una tumba solitaria. Nos advierte sobre el colapso climático, la deshumanización, sociedades donde el progreso técnico avanza más rápido que la ética. Tiny Tim sigue vivo en millones de niños. Está en quienes carecen de acceso a salud, educación y alimentación. Está en los menores desplazados por guerras, en los niños trabajadores. En quienes nacen en contextos donde el futuro parece decidido de antemano. Dickens utilizó a Tiny Tim para hacer imposible la indiferencia. Su fragilidad no busca lástima, sino responsabilidad. Hoy, como entonces, el bienestar de los niños es el termómetro moral de una sociedad. Y como entonces, demasiadas veces miramos hacia otro lado. La pregunta que plantea el espíritu sigue vigente. Si nada cambia, ¿qué pasará con ellos? Dickens ayudó a redefinir la Navidad como un tiempo de generosidad y encuentro humano. Sin embargo, en la sociedad actual, la festividad ha sido absorbida por el consumo masivo. Luces, anuncios, compras compulsivas y expectativas económicas han reemplazado, en muchos casos, el espíritu que la obra promovía. Scrooge no odiaba la Navidad por lo que era, sino por lo que le exigía: detenerse, mirar al otro, compartir. Hoy, la Navidad suele exigir lo contrario: gastar, competir, aparentar. La ironía es evidente. Celebramos una historia sobre la generosidad mientras ignoramos a quienes más necesitan esa generosidad. Uno de los mensajes más poderosos de un cuento de Navidad es que el cambio es posible. Scrooge no espera una revolución externa. Cambia porque decide cambiar, pero su transformación tiene impacto social, mejora la vida de quienes lo rodean. Dickens no propone caridad superficial, sino responsabilidad continua. No basta con un gesto aislado. Se trata de una forma distinta de vivir. En el mundo actual, la redención no solo es individual. Requiere decisiones colectivas, políticas públicas, ética empresarial, compromiso social. La pregunta ya no es si podemos cambiar, sino si estamos dispuestos a hacerlo. Cada año, cuando llega diciembre, un cuento de Navidad regresa. Se adapta, se representa, se reescribe, pero su esencia permanece intacta. No vuelve por nostalgia, sino por necesidad. En un mundo que avanza rápido, Dickens nos pide detenernos. En una sociedad que premia la acumulación, nos recuerda el valor de compartir. En tiempos de indiferencia, nos habla de compasión. Scrooge no es un personaje del pasado, es una posibilidad permanente.
Vive en cada decisión que prioriza el beneficio sobre la dignidad, en cada excusa para no ayudar, en cada silencio cómodo ante la injusticia. Pero también vive su transformación. La pregunta es, ¿qué haremos con nuestra propia historia? El verdadero poder de un cuento de Navidad no está en sus fantasmas, sino en su espejo. Dickens no escribió esta historia para que señaláramos a Scrooge, sino para que nos preguntáramos cuánto de él habita en nosotros. La Navidad, como la plantea esta obra, no es una fecha, sino una actitud. No dura una noche, sino toda la vida. Y quizá, mientras existan desigualdades, mientras haya niños olvidados, mientras el futuro dependa de nuestras decisiones presentes, esta historia seguirá siendo contada, porque aún estamos a tiempo, y porque, como Scrooge aprendió, el cambio comienza cuando elegimos mirar al otro como a un igual. Si quieres conocer más libros de la literatura universal, suscríbete a este canal, dale me gusta, compártelo y activa las notificaciones.